Una vez más, sean todos bienvenidos, los que están presentes y a los que están a través de internet. Bienvenidos, véanos hasta el final, escuchen hasta el final. Sí, creemos que Dios está en este lugar y que puede tocarles aún a través del internet, a través de esta pantalla. A quienes nos están viendo, que pueden tocar Dios su corazón, sus vidas, puede traer sanidad a sus vidas mientras escuchan la palabra. Y Señor Padre, en esta hora, Señor, me acerco a ti, Padre, para darte gracias. Espíritu Santo, toma mi boca, mi lengua, mi voz, mis cuerdas vocales, Señor, y habla a través de mi vida, Señor, porque tú eres el maestro, tú eres quien nos enseña, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues el tema del día de hoy es mensaje urgente. Tenemos un mensaje urgente. Eh, por ahí comentábamos en algún momento cuál es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es Jesús. Nosotros debemos ser testigos de Cristo Jesús en donde quiera que estemos, en cualquier lugar que estemos. Debemos ser testigos. ¿Y cómo podemos ser testigos? Una de las cosas eh, que podemos testificar es lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Sí? Eh, Hemos visto que Dios ha hecho milagros y ha usado nuestras vidas. Y yo he platicado que muchas veces cuando veo esos milagros que Dios hace, únicamente tengo ganas de llorar, de ver el poder y la gloria de Dios manifestarse, porque Él es el único que sana, Él es el único que se manifiesta, Él es el único que puede hacer milagros. Mi esposa y yo no hacemos milagros, es Dios es el que se manifiesta. ¿Sí? Y damos testimonio de esto, damos testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas, cómo nos llamó, de dónde nos sacó, cómo cambió nuestras vidas, cómo éramos antes y después de que Cristo vino a nuestras vidas, cómo somos. Ese es el testimonio que damos a donde vamos. Cuando le comentamos a personas que no le han conocido, que no han visto el poder y la gloria de Dios en sus vidas, damos ese testimonio, testificamos. ¿Sí? Le somos testigos de que Cristo Jesús puede cambiar tu vida y puede cambiar la vida de aquellos que escuchan la palabra. Y eso es lo que tendríamos que estar haciendo en todo lugar y por donde quiera que caminamos, siendo testigos, dice la palabra, ¿no? Hechos 2:40 al 43 está hablando en el primer sermón el apóstol Pedro, ¿sí? Pues él estaba testificando de lo que Dios había hecho en sus vidas, ¿no? Hechos 2:40-43 dice, y con otras muchas palabras, ¿qué dice? Testificaba. O sea, estaba siendo testigo de lo que Dios había hecho en sus vidas y cómo Jesucristo había sido crucificado, ¿no? Y les que exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué les estaba diciendo Pablo? ¿Qué es lo que quería, Pedro? Que fueran salvos. Que fueran salvos de la perversa generación. Y si vemos en esos tiempos, es lo mismo, hay mucha perversidad. Hay una generación pervertida, que ha sido pervertida en todos los sentidos, en toda la manera de vivir, de hablar, de pensar y de hacer las cosas. Hay perversión. ¿Y qué es lo que tiene que ser nuestro mensaje? Debemos testificar de lo que Dios ha hecho con nosotros y debemos decirles que sean salvos, que sean salvos, aunque tal vez podamos ver que el apóstol Pedro les exhortaba con palabras tal vez un poco rudas, ¿no? Sean salvos de esta perversa generación, ¿no? A lo mejor tengamos que buscar un poquito la moldura, pero ahí está el ejemplo. Tienen que ser salvos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Creen que era fuerte? Aún así, aunque era fuerte en su forma de hablar, aún así, dice que ese día, ¿sí? Que ese día recibieron la palabra, recibieron a Cristo Jesús, nada más como 3,000 personas. Nada más. Y quiero decirles que en ese tiempo se contaba a los hombres nada más. O sea, se contaba a los hombres.
como 3,000 hombres. Y si les cuentan a sus esposas, ¿cuántos son ya? Y si le cuentan que en ese tiempo no tenían un hijo o dos, ¿cuántos fueron ya? ¿Se imaginan el poder y la gloria? ¡Wow! ¡Wow! ¿No? Entonces dice, y la vida de los primeros cristianos, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando nos atrevemos a estar hablando, aunque muchas veces somos rudos en hablar, y lo digo mi esposa y yo cuando comenzamos, sí fuimos muy rudos en hablar el evangelio, ¿no? Algunas personas ya no querían ni vernos, ¿no? Porque éramos muy rudos. No sabíamos predicar, esa es la verdad, ¿no? No sabíamos predicar, pues éramos apenas nuevecitos. A la primera semana nosotros empezamos a hablar del evangelio a todo mundo. Queríamos que todos supieran, queríamos que todos vieran, ¿sí? Que Dios existía, que Jesucristo existía, que Jesucristo estaba vivo y que Jesucristo así seguía haciendo milagros, prodigios, que había poder en Dios. Porque estábamos viendo milagros y señales de parte de Dios. Y queríamos que todos vieran, que todos supieran, que nuestras amistades, nuestros familiares, que todos vieran ese poder y esa gloria. Y ese debe seguir siendo nuestro sentir. Ese debe seguir siendo nuestro sentir. No debemos permitir que esto se calle. Que eso se calle. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Un ejemplo, ¿qué pasaría si la casa de uno de tus vecinos se estuviera quemando? Lo verían y dirían, ah, sí, ya se está quemando. Híjole, pobre vecino, a ver quién lo rescata. Se va a estar quemando allí, ¿no? Casi ya se está haciendo no, ¿verdad? Griten y corran, vamos a apoyarle, vamos a ayudar, traigan agua y haciendo todo lo posible por apagar ese incendio, ¿no? ¿Sí? Y llamen a los bomberos mientras uno corre a poder apoyar, a poder querer que ese fuego se apague, ¿no? O sea, nos esforzaríamos por salvar las vidas que hay en ese hogar, porque son nuestros vecinos, porque los conocemos, ¿sí? Nos esforzaríamos porque esas vidas fueran salvadas, y no solamente las vidas, aún la misma casa, ¿no? Que fuera dañada lo menos posible, esa misma casa, ¿sí? Es decir, que ante el fuego responderíamos con una pasión grande, vamos a decirlo así, ¿sí? Una pasión grande. No nos vamos a quedar callados y sin hacer nada y viendo nada más como el vecino que conocemos les está quemando todas sus pertenencias y tal vez algunas vidas allá adentro. ¿Sí? A algunos hermanos les comenté un testimonio en alguna ocasión y vuelvo a repetir, el poder de Dios es real. Tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo. ¿Y cómo vamos a vivirlo? Cuando hablemos, cuando testifiquemos, cuando nos atrevamos a hablar y a predicar la palabra. Sí, muchas veces tenemos temor, ¿no? Muchas veces tenemos temor para predicar, el qué dirán, el qué van a decir, se van a enojar conmigo. No importa, no importa. La palabra dice que cuando tú hablas, la palabra nunca regresa vacía, nunca regresa vacía. Y Dios va a manifestar su poder y su gloria a través de tu vida. Y eso va a quedar sembrado en los corazones y en las vidas. Y en alguna ocasión estábamos, somos cinco hermanos hombres. De familia de hijos somos 11, pero de hombres somos 5 en la familia. Y estábamos todos los 5 hombres en el cerro allá con mi papá, en el rancho hace algunos años, que mi papá aún vivía. Y estábamos allí tratando de limpiar lo que era un terreno bastante grande, no recuerdo cuántas hectáreas son, pero eran varias hectáreas, estábamos tratando de limpiar. Entonces llegó la hora de comer y uno de mis hermanos, que realmente creo yo que es uno de los que menos sabe hacer lumbre, el fuego para calentar para la comida, fue el que fue a hacer el fuego, ¿no? Se puede hacer el fuego para comer ya, y él se fue. Y nosotros seguimos limpiando en la parte del terreno, y cuando vemos, el fuego se le había pasado a mi hermano. Y ahí había árboles, pinos, no sé si conocen lo que le llaman, vamos a decir así, podemos decir las hojas de los pinos, allá le llaman guinumo. Y esa parte de esos pinos era como si fuera
casi gasolina, ¿no? Agarra y se enciende, pero más en tiempo de seca, se enciende, pero hermoso. Y además, si algunos de ustedes conocen los pinos, si no lo conocen, les voy a explicar. Los pinos, cuando le raspan, casi a todos los pinos allá en aquel entonces, le raspaban para sacar lo que le llaman, ¿cómo le llamaban? Trementina. Y eso arde como si fuera gasolina, la trementina del pino. Es con lo que hacen los plásticos. Eso utilizan para hacer plásticos, la trementina. Entonces muchas veces usábamos la trementina, agarrábamos trementina para hacer fuego. Y no, hombre, estaba ardiendo aquello, ¿no? Entonces, al arder el fuego, pues saben que es un delito en el cerro, es un delito y además iba a pasarse a otros terrenos, ¿no? Entonces corremos a apoyar ahí, todos los hermanos y mi papá empezamos todos ahí. Y en aquel entonces a mi hermano ya le había predicado el que hizo el fuego. Y era el único cristiano, y él y yo. Entonces, cuando vimos que no podíamos apagar porque eso se subió hasta arriba de los pinos, los pinos tenían como, no sé, como unos 10 metros de altura o más, creo. Eran muy altos los árboles. Y ya el fuego estaba hasta arriba y encendiéndose todo, o sea, y vimos que ya no pudimos. Uno de mis hermanos dice, vámonos de aquí, dejen eso, vámonos de aquí. Otro dice, ¿cómo crees? Si no, que es un delito. O sea, ¿cómo crees que vámonos de aquí? Uno decía, ¿no? Y uno que vive aquí en la Ciudad de México. Y en eso, ahora sí, como dicen por ahí, ¡pum! Se nos prendió el foco a mi hermano José y a mí y empezamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, este fuego se apaga ahora mismo, se controla. Y increíble, pero Dios es increíble, lo sabemos. El fuego que estaba hacia arriba se bajó, se apagó, se apagó. No pudimos apagarlo con nuestras fuerzas. No pudimos apagar ese fuego con nuestras fuerzas. No pudimos que ese fuego se diera con nuestras fuerzas. Se dio con la oración. Con la oración se apagó. ¿Sí? Entonces, la casa espiritual no es diferente. No es diferente. ¿Sí? Todas las almas necesitan ayuda desesperadamente. Todas las almas, aunque las vemos que están afuera, muchas de ellas no conocen de Cristo. Y muchos de ellos ni siquiera saben que necesitan a Dios. Ni siquiera lo saben, pero lo necesitan. ¿Sí? Ni siquiera lo saben, pero lo necesitan. Entonces, el mundo y la carne están haciendo estragos en las personas. ¿Sí? Y el fuego eterno va a tratar de consumirlos a todos. Ese fuego eterno que es mortífero. ¿Sí? Entonces, debe haber una sensación de urgencia en nuestras vidas de predicarles. Hay un fuego eterno donde si esas personas no llegan a los pies de Cristo y no le conocen, van a ir a ese fuego eterno. A un fuego eterno que no se apaga, a un fuego eterno que va a estar consumiendo a las personas y el cuerpo es sensible en ese lugar. El cuerpo espiritual es sensible. Va a sentir dolor, va a sentir dolor, ¿sí? Pero por toda la eternidad. No podemos ser apáticos, ¿sí? No podemos ser apáticos. Necesitamos tener pasión por lo que Cristo murió. Cristo murió por las almas, para que las almas fueran salvas. Cristo murió por cada uno de nosotros. A nosotros ya estamos aquí, ya conocemos la palabra, ya estamos conociendo la verdad. Ahora necesitamos que los que no conocen también le conozcan. Necesitamos amar de verdad. Necesitamos tener un amor real, ¿sí? No un amor de dientes para afuera y decir que amamos, pero no predicamos, pero no hablamos, ¿sí? El diablo quiere terminar con cada uno de ellos. Es más, quiere terminar con nosotros también, ¿sí? Quiere terminar con nosotros, ¿sí? Quiere terminar con nuestra familia. Quiere acabar con la gente que amamos, con nuestros amigos, con nuestra familia, ¿sí? Así te hiciste tú cristiano, así tú estarás salvo, pero tu familia no, y voy contra ellos, ¿sí? Y tal vez no nos enteremos, pero muchos de nuestra familia están cayendo a un hoyo profundo. Se están hundiendo. Y si no abrimos los ojos, pero tal vez ellos cada vez están peor, de una manera peor.
y más y más, y no se dan cuenta que se están hundiendo. ¿En qué se están hundiendo? A lo mejor en la pornografía, a lo mejor en la drogadicción, a lo mejor en el alcoholismo, ¿sí? En muchas ataduras que el enemigo tiene. En robo, en mentiras, en infidelidades, en la sexualidad. Allí se pueden estar hundiendo, el enemigo los puede tener atados, ¿sí? Quiere acabar con la gente que amamos, ¿sí? Necesitamos despertarnos, necesitamos apasionarnos. Amados hermanos, hay que apasionarnos. Tenemos que tener un clamor en nuestra vida, un clamor por aquellos seres que amamos. Nada más de pensar, hermanos, mi esposa es testigo aquí y yo antes de que mis padres partieran con el Señor, y digo que partieron con el Señor porque recibieron a Cristo a tiempo, pero mi clamor y lloraba por ellos, no solamente oraba y lloraba, Señor, no te los lleves. No te los lleves sin que no te conozcan. Que ellos te conozcan y que cuando te los lleves puedan partir, pero a tu presencia y no al fuego eterno. Es un clamor. Sí, imagínense cuando nos quemamos con una olla caliente o con una cazuela caliente, nos duele y hasta gritamos. ¿Se imaginan estar en medio del fuego y que tengamos ese dolor y no morir? Necesitamos que en nuestro espíritu haya una urgencia, ¿sí? Porque hay miles de personas que se están yendo al infierno sin Cristo Jesús, ¿sí? Y se están yendo al infierno porque muchas veces los cristianos no predican el evangelio. Tenemos que estar orando por nuestra familia. El apóstol Pablo dice, fórzalos a entrar. Fórzalos a entrar. No quiere decir que lo eches un lazo y ahora vamos, ¿no? No va a servir de nada. Hay que orar. Hay que doblar nuestras rodillas delante de Dios. Y hay que predicarles. Hay que hablarles. Y si se enojan ahorita, deja de hablarles. Háblales mañana. Y si se enojan mañana, deja de hablarles. Háblales otro día, en otro momento. ¿Sí? Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y es por su bien. Y no lo saben que es por su bien. Tú y yo sabemos que estamos cambiando. Y si volteamos hacia atrás, vemos cómo Dios nos ha cambiado nuestras vidas. ¿Qué es lo que hacíamos antes de conocerle a Dios? Y cómo Dios aún no solamente nos está salvando de una eternidad sin Dios, no solamente nos está salvando del fuego eterno, sino nos está salvando de que en esta misma tierra tengamos una vida de dolor. En esta misma tierra. Dios no quiere que tengas una vida de tristeza, una vida de sufrimiento. Dios quiere salvarnos de todo eso, aún aquí mismo mientras vivimos. Y si volteamos a ver hacia atrás en nuestro caminar, podemos observar todo lo que vivimos y podemos ver que no solamente estábamos sufriendo, sino que hacíamos sufrir a nuestra familia. Y que ahora que Dios nos ha rescatado, que ahora que Dios nos ha hablado, Él nos está cambiando, porque entra su Santo Espíritu y viene y nos santifica y nos habla, esto no lo hagas, aquello no lo hagas, y empezamos a cambiar áreas de nuestras vidas, y sabemos que es un proceso, y sabemos que tal vez llegue el momento que tengamos que partir con el Señor, y tal vez no lleguemos a la perfección, pero muchas de las cosas que pudimos haber sufrido aquí en la tierra, ya no las vamos a sufrir porque Cristo nos ha salvado. Tenemos que hablar de Cristo por las calles, tenemos que hablar de Cristo por las casas. ¿Sí? Y yo lo he dicho muchas veces, ya no quiere, ya no le voy a hablar. Y luego me arrepiento, Señor, perdóname. No quiere, pero voy a seguir orando por él. O voy a seguir orando por ellos. O sea, no es nomás decirle, ya no quiso, ya los dejo. No quiso, pero hay que orar por ellos. Ahorita no quiere, pero hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Tuve alumnos en una secundaria aproximadamente. En ese tiempo, recuerdo los grupos, tenía 7 grupos de 65 alumnos cada grupo. Y a todos les testifiqué, a todos les hablé de Cristo. Muchos de ellos, años después, me los encontraba y ellos me reconocían porque cambian, saben que cambian, y yo ya no los reconocía. Maestro, ¿se acuerdan? Usted habló de Cristo y yo ya soy cristiano, y otro, ya soy cristiano, ya soy cristiana. Y empezaron a hablar, ¿qué? Porque la palabra no regresa vacía. La palabra queda sembrada.
y en algún momento va a dar fruto. El apóstol Pablo dice, siembra a tiempo y a destiempo. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces cuando abres la palabra, muchos van a decir, luego sí quiero, sí quiero. Otros no te van a decir hoy, te van a decir mañana o pasó mañana o la semana que entra. Otros van a tardar más tiempo. Pero la palabra no regresa vacía. No regresa vacía. ¿Sí? Entonces, urge que nos humillemos delante de Dios, que doblemos nuestras rodillas. Urge que clamemos. Y cuando hagamos esto, habrá salvación. Habrá salvación. Podremos ver que en nuestra familia los que no han querido van a venir a Cristo y van a cambiar sus vidas, y vamos a ver con alegría que si antes peleaban ya no pelean, que si antes decían groserías y vivían ofendiéndose unos a otros, ya no lo van a hacer, que si antes decían mentiras van a dejar de decir mentiras, que si antes robaban van a dejar de robar, que si antes te ofendían ya te van a pedir perdón y ya no te van a ofender. Y si lo hacen va a ser sin querer, ¿no? Porque a veces lo hacemos y ofendemos y no nos damos cuenta. Es sin intención, ¿sí? Entonces, urge humillarnos delante de Dios. Urge que clamemos delante de Dios para que haya salvación, ¿sí? ¿Qué es una urgencia? La urgencia viene es del adjetivo forzar o requerir acción o atención inmediata. Esa es la urgencia, una acción o intención inmediata, ¿sí? La urgencia es ser insistente o firme en solicitar algo, ser persistente. Esa es la urgencia. Entonces debemos ser persistentes, debemos insistir, debemos solicitar a Dios a través de nuestras rodillas dobladas que traiga salvación, a aquellos que amamos. Juan 10, 14 al 21 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de ese redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. Porque le oís. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ahí terminamos. ¿Al 21 no tienes el 21, hijo? Ah, sí, ahí está. Ok. Entonces podemos ver que dice que hay otras ovejas, ¿sí? Que no están en este redil. Y Dios te va a usar a ti y a mí para traerlas al redil. Dios quiere hacerlo a través de ti y de mí. ¿Qué es lo que pueden decir si de Cristo lo dijeron? ¿Creen que de nosotros no lo digan? Aquí está. ¿Qué decían? Demonio tiene, estás mal, estás endemoniado, te van a decir también. ¿Sí? Pero van a ver el poder de Dios, van a ver la gloria de Dios, van a ver la gloria de Dios. También los apóstoles en 2 de Corintios 5 del 13 al 14, vean lo que decían. Si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios, y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. ¿Ya está? Si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. O sea,
¿A qué pusiste, dijo? ¿20 qué? Es que yo me fui a otro. Ok, sí, me fui a ese también. Hechos. Vean, en el otro que le decían, que estaban ¿qué? Locos, locos. En segunda de Corintios, ¿sí? Ay, ya me fui. Perdón, no. Entonces, decían que estaban locos. Ahora en Hechos 26, 24, 29 dice, Pablo insta a Agripa a que crea diciendo él esas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo, ¿estás qué? Loco. ¿Sí? O sea, Pablo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe esas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy, excepto estas cadenas. ¿Sí? Entonces, ellos, los apóstoles, no eran personas desequilibradas, no eran personas que estaban locas, aunque así les decían, están locos, ¿sí? Sino que más bien eran hombres con un sentido de urgencia, con un sentido de urgencia. Tenían el amor de Cristo en sus vidas, amaban a las almas y lo que ellos no pueden ver. Lo que ellos sabían que su camino que estaban tomando era un camino de perdición, era un camino de tortura. Y había esa urgencia de predicarles. ¿Sí? ¿Cuál es tu urgencia, hermano? ¿Cuál es tu urgencia? ¿Cuál es tu urgencia? Le decía a mi hijo Isaiah, platicamos en estos días, digo, lo único es que yo pueda dar mi vida para Dios, los últimos años de mi vida. ¿Qué le voy a decir al Señor si llego delante de su presencia y no he hecho nada? Que me diga, ¿qué hiciste en la tierra? Nada, Señor. Escuché que tú salvabas, pero a nadie le dije que podían venir para que tú les salvaras del fuego eterno. Y por causa de eso muchas almas se fueron al infierno. Eso le vamos a decir al Señor. Porque un día vamos a estar delante de Dios. Un día vamos a estar delante del trono de Dios. La mayor urgencia en tu vida debe ser por lo que murió Cristo, que es la salvación de las almas. Esa debe ser la mayor urgencia de nuestras vidas. No debe haber otra urgencia mayor. Amados hermanos, debemos estar locos como estos apóstoles. Locos por el Evangelio. Locos por Cristo. Locos por hablar de la salvación. En alguna ocasión, uno de mis hermanos que no ha querido nada con Cristo me dijo, eres un fanático. Digo, todavía no llego a ese nivel, pero yo sí quisiera ser el mayor fanático de Cristo Jesús y predicarlo por todo el mundo, donde ande, donde esté, predicarlo por todos lados. Quisiera ser el mayor fanático de mi Señor Jesús. Es que te lavaron el cerebro y tú también necesitas una lavadita y con estropajo de ese, ¿cómo le llaman? De fibra, con el Evangelio escrito, ¿no? Porque realmente necesita cambiar de mentalidad. Sí, sí, me lavaron el cerebro y me lo dejaron bien limpio con la sangre de Cristo. Y tú también lo necesitas. Tú también lo necesitas. ¿Sí?
Entonces, muchas veces estamos tan familiarizados con la salvación y con la condenación que lo tratamos con calma. Lo tratamos con calma, ¿sí? Lo tratamos tal vez hasta con frialdad, como si fuera cualquier cosa, ¿sí? Tal vez le damos prioridad a otras cosas. Tal vez le demos prioridad a otras cosas. Yo veía a mi esposa, sí, se ha controlado mucho, pero yo veía a mi esposa. Barre, trapee, limpie todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo. Dice una hermana, exageras. ¿Por qué no te pones así con Cristo? Muchas veces se termina tan cansado del trabajo en casa que ya no tenemos el tiempo ni para predicar la palabra, que es lo más importante, porque es eternidad. Decía ayer mi hermano, hay muchas cosas que son triviales y todo lo terrenal es trivial, hermano. Todo lo terrenal es trivial. Cada persona que tú ves tiene un alma y su alma no es terrenal. Su alma es celestial y esa alma, si no viene a los pies de Cristo, va en camino a la perdición. Va en camino a la perdición. ¿Sí? Entonces, nada de lo terrenal, en nada de lo terrenal hay eternidad en ello. No porque tú limpias la casa, no porque tú barras, porque tú trapees, porque tú dejes rechinando de limpio, eso va a tener eternidad. No, no. Marta se cansaba haciendo todo el trabajo, se cansaba haciendo el trabajo y barriendo y trapeando y haciendo la comida y todo el asunto, mientras su hermana María dice, no hago nada, yo voy a los pies de Cristo y quiero escuchar y quiero estar cerca de mi Señor. Y Marta, ¿sabes? Se queja con el Señor. Señor, ¿no ves que esta Marta ni está haciendo nada? Digo, esta María, dile que me ayude a hacer las cosas. ¿Y qué le dijo el Señor? Marta, Marta, estás afanada en las cosas mundanas, pero María está escogiendo lo mejor, venir a los pies, a mis pies, a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que tú estás escogiendo? ¿Qué es lo que tú estás escogiendo? No quiere decir que no tengas limpio. No quiere decir que dejes la suciedad. No quiere decir eso. Quiere decir que no te canses en eso. Porque si te cansas en eso, no vas a tener tiempo para venir a los pies de Cristo. No vas a tener tiempo para hablar de la gran salvación que Dios ha hecho contigo a las personas que no le conocen. ¿Sí? Judas dijo que salváramos a unos arrebatándolos del fuego. O sea, ¿cuántos están yendo al fuego? Hay que arrebatarlos, dijo Judas. Arrebátalos del fuego antes de que caigan y ya no se pueda hacer nada. ¿Sí? Y recuerdo que una vez mi padre me arrebató del fuego, caí al fuego. Y no sé si se los decía en alguna ocasión, no sé cómo me sacó del fuego. Fue tan raudo y veloz que me sacó del fuego. Milagrosamente a mí no me pasó nada. Nada. Y eso que caí en el fuego. Y eso es lo que dice Judas. Arrebátalos del fuego. Arrebátalos, sácalos. Sácalos del fuego. ¿Sí? Entonces, así es como debemos ser. Debemos ser con urgencia, rápidos para sacarlos del fuego. Ellos no lo saben. Si conocemos a alguna persona y que se está yendo, que su vida se está apagando, debemos ir y decirles, ora conmigo. Vamos a orar y llevarlos a los pies de Cristo para que esa persona no se vaya sin Dios, sino vaya a los pies de Dios. Y un día, cuando tú vayas al cielo, esas personas van a salir a tu encuentro, te van a dar un abrazo, van a decir, me salvaste. O como dicen por ahí, como decían antes los niños, ¿no? De la que me salvé. Y ahí te van a decir, de la que me salvaste, hermano. De la que me salvaste. ¿Sí? Judas 20, versículo 20 al 23. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo,
¿No tuviste? Ok. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, ¿qué dice? Convencelos. ¿Sí? A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vea lo que dice, ¿no? A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas, pues nomás es un capítulo, por eso no tiene ahí, ¿no? Es versículo 20 al 23. ¿Sí? Pero es lo que nos dice Judas, que arrebatemos del fuego, ¿no? Y que tengamos misericordia con temor. ¿Qué dice? Aborreciendo la ropa que ellos traen contaminada. Entonces, la presencia del peligro nos hace alterar nuestra dirección en la vida. El daño inminente debería movernos a ayudar a la gente. Debería impulsarnos a que se devuelvan, a arrebatarlos del peligro. No sé si en alguna ocasión has estado en peligro y que te has salvado por poquito. Te has salvado por poquito. ¿Sí? Entonces, muchos van a ser salvados por poquito. Por poquito. ¿Sí? Crucifican a Jesucristo y a los lados crucifican a dos más. Y uno fue salvado por poquito. En los últimos momentos de su vida le pidió a Jesús misericordia. Y Jesús tuvo misericordia de él. Y se salvó por poquito. En los últimos momentos. Por poquito se salvó. ¿Sí? Entonces, no debemos tener nosotros ningún coqueteo, hermano. Ningún coqueteo con Dalila. ¿Sí saben quién es Dalila? ¿Sí? ¿No saben quién es Dalila? Diría el hermano Felipe. Pues léelo. Léelo en la Biblia. Sí. Sí. No debemos tener coqueteo ni con Dalila ni con Jezabeles. ¿Sí? Tenemos que quitar el aguijón del pecado y del infierno. Ningún coqueteo. Puedes buscar a Sansón y ahí está lo que es Dalila, hija. Jezabel está no, en primera en los de Reyes, me parece que está. ¿Sí? Que es la esposa del rey. Entonces nosotros no debemos tener ningún pecado, ningún coqueteo con el pecado. A eso se refiere. Con ningún tipo de pecado. No podemos coquetear. Sí podemos, pero no debemos. Porque puedes resbalar. Puedes resbalar y puedes caer. ¿Sí? El pecado es considerado una enfermedad y la condenación eterna un mito. O sea, que en esa tierra no lo consideran ni condenación ni eterno. Actualmente el pecado no lo consideran ni condenación ni eterno. Y por eso muchos están pecando al por mayor. Al por mayor. Puedes salir a la calle y puedes ir al centro y puedes ver cuánta maldad hay. Puedes ver a los brujos haciendo brujería allí, chamanismo, y ni cuenta se dan las demás gentes, porque no conocen de Cristo. Puedes ver a las personas que están allí haciendo adivinación y sortilego. Puedes ver al por mayor como los hombres se visten de mujeres y al revés. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el fuego que no quema no es temido. Y las transgresiones que no causan dolor no son una maldición. Por eso muchas veces ya no hay una urgencia de predicar a Cristo. No hay una urgencia de predicar a Cristo. ¿Sí?
tenemos que acercarnos a Dios y pedirle que nos dé revelación de lo que es el infierno, ¿sí? De lo que sufrirán los que se pierden, ¿sí? En una ocasión mi esposa soñó más bien valga la redundancia, soñó un sueño, tuvo un sueño de lo que es el infierno. Y veía ahí a uno de mis hermanos y a una de mis cuñadas quemándose. Y dice que era terrible, ¿no? Aún en el sueño, aún en el sueño. Y veía cómo se quemaba, ¿no? El pecado, hermanos, es enemigo de Dios y por lo tanto es enemigo de nosotros. No podemos coquetear con el pecado. El pecado es enemigo de Dios y por lo tanto lo que es enemigo de Dios es enemigo de nosotros. Y no podemos ni debemos coquetear el pecado. El pecado es nuestro enemigo mortal y mucha gente lo procura estar en pecado. Mucha gente lo disfruta, ¿sí? Mucha gente se goza en él, ¿sí? Y aún peor, lo protegen como si fuera algo sagrado, ¿no? Lo protegen. Imagínense cómo protegerían. Están protegiendo el pecado como si fuera una cobra sin darse cuenta de lo que es. ¿Ya saben qué es una cobra? ¿Sí? La cobra no es un animal para acariciar. Es un animal mortífero. Y mucha gente así está acariciando y protegiendo el pecado. Debemos entender que el pecado puede estar inactivo en nuestro pecho, pero te va a atacar cuando menos lo esperes. Tenemos que tener cuidado, no podemos coquetear con el pecado. Si coqueteamos con el pecado nos va a atacar. El pecado nos va a atacar. El pecado es el enemigo mortal de la humanidad. El pecado destruye la vida y condena el alma, ¿sí? Nadie ha escapado ni escapará de los efectos que tiene el pecado. Nadie ha escapado ni va a escapar, ¿sí? Somos concebidos en pecado, entregados al pecado y estamos condenados a continuar en pecado a menos que la gracia de Cristo intervenga. Con nosotros ya intervino. Hay que hacer que esa gracia de Cristo intervenga en los que no conocen, ¿sí? Que no sean condenados al infierno por el pecado. Solamente la sangre de Cristo los puede limpiar. Solamente el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. El pecado, vuelvo a repetir, no es nuestro amigo. Y tienes que recordárselo a la gente de que el pecado no es nuestro amigo, ¿sí? El pecado tiene nombre, Marcos 7, de 21 al 23. Todo el pecado tiene nombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Qué salen? Del corazón de los hombres. ¿Cuáles son? Tienen nombre: los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan ¿a quién? Al hombre, ¿sí? El apóstol Pablo habló del pecado en Romanos 1, de 28 al 32. Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Dios qué? Les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, por si pensaban que murmurar no es pecado, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, ¿sí? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Primera de Corintios 6, de 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y continuamos, hijo, el que sigue de una vez. Gálatas 6, 19 al 21. Estamos hablando que el pecado tiene nombre, y aquí estamos viendo todos los nombres del pecado, ¿sí? Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Actualmente a esto le llaman, a la forma de vivir actualmente le llaman lo moderno o el modernismo, ¿no? Y este modernismo está enamorado de la práctica de definir el pecado. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo definen al pecado? A lo bueno lo llaman malo, y a lo malo lo llaman bueno. Es contradictorio. Pero hay un juicio de fuego eterno que espera a los impíos y a los que no obedecen el evangelio del Señor Jesús. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, el lago de fuego está reservado para los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y es por eso que urge que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida, lo tengan. Urge predicarles, urge llevarles las buenas nuevas. Urge llevar el mensaje de salvación. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante de cualquiera, de cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, y de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Entonces, le quitamos la urgencia de predicar, y cuando le quitamos la urgencia de predicar, le quitamos al infierno su severidad y su eternidad. Si no hay infierno, entonces no hay necesidad de predicar, ni hay urgencia. Pero la palabra dice que hay urgencia. La palabra dice que hay infierno. La palabra dice que hay castigo. ¿Sí? Y hermano, tú y yo somos peregrinos en esta tierra. Tú y yo tenemos un alma que no es terrenal, es celestial. Y no está hecha para vivir una eternidad sin Dios. No está hecha para vivir en ese lugar de fuego. ¿Sí? Si una persona está atrapada en las garras del fuego,
deberíamos estar prestos para rescatarlas de las llamas. Así como lo decía que lo hizo mi padre conmigo. Cuanto más a una persona que se está yendo a una eternidad sin Cristo, ¿sí? A un estado consciente de tormento eterno. Todos necesitamos oír sobre el juicio de Dios. Fue de lo más importante que predicaron los apóstoles y debe ser de lo más importante que nosotros debemos predicar hoy. Hay un juicio de Dios. Hay un juicio de Dios. Hechos 17, 30 al 31. Vamos a darle continuidad, hijo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Que se qué? Que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, en estos días debemos ser sensibles a los pecadores. Debemos ser sensibles al día del juicio. Debemos decir a los pecadores que se arrepientan porque les espera un juicio, les espera un juicio. Hebreos 10 del 26 al 27. Advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sí? O sea, hay un juicio, un fuego eterno que va a devorar. ¿Sí? Si usted que nos está viendo predica con urgencia, si usted predica con urgencia, eso también es amor de Dios. Predicar con urgencia es amor de Dios. La advertencia de que si no hay arrepentimiento habrá un fuego eterno, un sufrimiento eterno, también es amor de Dios, porque Dios ama a las almas y Dios no quiere que se vayan a un tormento eterno. Predicar con urgencia es amor de Dios. Dios nos ama, Él nos ama, y por eso nos advierte que no vayamos a ese lugar. Si tú amas a la gente, si tú amas a los familiares, si tú amas a tus amigos, adviérteles y no dejes que su camino sea un camino que va a la perdición. Este es el mensaje que Dios quiere que lleves con urgencia a todo aquel que aún no le conoce. Tú que nos has acompañado hasta aquí, si no le has pedido al Señor que sea tu Salvador, este es tu momento. Solamente tienes que cerrar tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la sangre de tu Hijo derramada en la cruz. Te ruego me limpies con la sangre preciosa de Jesucristo. Perdona todos mis pecados y sé mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora eres salvo y puedes predicar a aquellos que no conocen y llevarlos a la salvación.